Vida después de la vida. La expedición científica de Tom Harper. Contacto con el más allá. Bajé y me despedí de él a las 6:25. Lo recuerdo perfectamente. Era el niño más feliz de la Tierra porque iba a hacer lo que le gustaba. Y aquel fue el último momento en que le vi con vida. Stephen Sabin, 19 años, un chico vital, activo, aparentemente sano, un verdadero tesoro. Una mañana, en clase de educación física, su corazón se paró. El hospital le declaró clínicamente muerto antes de que sus desconsolados padres llegaran a tiempo para verle. Sufrieron un golpe devastador. En mi vida he sentido un dolor así, un dolor imposible de calmar. Fue como si de repente me inundara un inmenso vacío. Hiciera lo que hiciera, no lograba sofocarlo. And no matter what, it just wouldn't go away. Aquella noche, antes de acostarme, me dispuse a apagar todas las luces antes de subir. Aproveché aquel momento para estar sola. La casa había estado abarrotada de gente todo el día y necesitaba estar sola. Empecé a hablar con Stephen. Pensé que aquello me aliviaría. Le pedí que hiciera lo posible por regresar y despedirse. No nos habíamos despedido de él y pensaba que su padre merecía algún consuelo. Me acosté con aquel pensamiento. Me dormí enseguida. Estaba agotada. Luego me desperté sobre las 3 de la madrugada para encontrarme... Serían las 2:30 de la madrugada. Todo estaba muy silencioso. Recuerdo que bajé y empecé a reflexionar mirando las fotos de Stephen. Intentaba digerir lo que estaba ocurriendo. Volví a subir. Linda estaba en la cama, despierta, y me acosté a su lado. Estábamos allí tumbados cuando serían las 3:10 de la madrugada. Todo estaba muy tranquilo y silencioso, cuando de repente sentí algo y me llevé la mano a los ojos. Tenía los ojos muy abiertos. Primero sentí y luego vi una luz. Le dije a Linda, está ocurriendo algo. Y ella me preguntó que qué veía. Le respondí, no lo sé, pero hay algo. Luego vi la luz y supe que era Stephen. No sé cómo lo supe, pero Linda decía, ¿qué aspecto tiene? Y le respondí, es una paloma, una estrella, y ninguna de las dos cosas. Está dentro y fuera y palpita, lleno de energía y de luz. Una luz brillante, muy nítida y real. Entonces Linda dijo, ¿qué dice? Y respondí, no dice nada. Simplemente permanece frente a mí. Me quedé traspuesto mirándolo. Era precioso. Sabía que era nuestro hijo. De repente, oí pronunciar la palabra gracias. Supe que Stephen se había despedido de nosotros. Fue la experiencia más sorprendente de mi vida. Sentí un súbito y total sosiego que me inundó por entero.
Tom Harpur, teólogo, investigador de Rhodes, periodista y escritor, se encontró con esta historia cuando había terminado de escribir su bestseller Vida después de la vida. La experiencia de los Sabin es conmovedora y particularmente intensa, pero lo más importante es su total verosimilitud. Ninguno de los dos había tenido contacto con fenómenos paranormales. Y aunque sería falso decir que no echan de menos a Stephen, aquel suceso les permitió aceptar su muerte con mayor naturalidad. Es precisamente en el contacto con el más allá donde he encontrado las pruebas más verídicas de que existe vida después de la muerte. Al escuchar historias como las de los Sabin, debemos recordar que hay muchísimas personas con experiencias similares. Los Sabin son dos entre muchos millones. Bill Guggenheim, antiguo analista financiero de Wall Street, es hoy día un eminente investigador de la comunicación después de la muerte. Son sucesos muy habituales. Estimamos que un 20% de americanos y canadienses han tenido experiencias de comunicación después de la muerte, lo que se traduce en cifras equivalentes a unos 50 millones de americanos y 5 millones de canadienses. Son estimaciones muy ajustadas. Las cifras podrían duplicarse. La gente no suele comentar estos sucesos porque cuando les ocurren creen estar enloqueciendo o perdiendo la razón, sobre todo si acontecen en un momento de duelo. Al contárselo a alguien comprueban que en nuestra cultura occidental hay un gran escepticismo respecto a la comunicación con el más allá. Lo curioso es que estos contactos abundan en muchas partes del mundo. En países católicos de Centroamérica y Suramérica, en algunos europeos, en Oriente Próximo, incluso en Extremo Oriente. Si no existieran, no estaría justificado seguir investigando o escribir un libro sobre el tema. Son fenómenos integrados en el proceso de la vida, del duelo, de la muerte y la póstuma comunicación con las personas que aún viven. Marilyn Johnson viene de una larga tradición de chamanes originarios de Norteamérica. Heredó de su difunto abuelo el don de la transmigración. Su relato puede sorprenderle, pero los indígenas practican la transmigración, que consiste en que el espíritu abandona el cuerpo humano. El objetivo principal de mi vida es la transmigración. Recojo datos en el mundo físico, viajo hasta el país de los muertos para buscar noticias de sus antepasados. Después regreso con esa información y ayudo a los de aquí. Se trata de viajar a dos lugares distintos y luego ofrecer toda esa experiencia a los que todavía siguen vivos. Marilyn Johnson ayuda a los que están en el país de los vivos a conocerse mejor a sí mismos a través del contacto con los que moran en el país de los muertos. Pero también puede utilizar este don para curar a los que habitan en el país de los muertos. Fue por el año 1981. Me encontraba junto a otros curanderos aquí en Toronto, cuando recibimos una llamada telefónica de una mujer que estaba en Nuevo México. Ella y su compañero de aquel entonces nos contaron que la casa estaba hechizada. Se escuchaban muchos ruidos. A veces, bien entrada la noche, oían el llanto de una niña pequeña. Registraron la casa y no encontraron a nadie. Una tarde salieron a pasear. Regresaron al atardecer y al aproximarse a la casa, vieron a una niña pequeña, vestida de largo, asomada a la ventana de la fachada principal. Se preguntaron quién era aquella niña y qué hacía sola. Tendría unos 5 años y parecía de origen indígena, el pelo negro y la tez oscura. Al llamarla, se volvió. Les miró y sonrió. Luego caminó delante de la fachada, avanzó unos 3 metros y penetró en el interior de la casa, atravesando el muro.
En ese momento se dieron cuenta de que no pertenecía a este mundo. Se trataba de un espíritu. Estaban muy nerviosos y asustados. No sabían cómo reaccionar. Se acercaron a la casa, miraron por la ventana y vieron unas huellas, las huellas de un niño sobre el cristal. Así que inicié una transmigración de 4 noches, como hago normalmente, y hablé con el espíritu de la niña. También apareció el espíritu de su madre y pude ver por qué estaban alejadas. Ascendían hacia la cima de una colina, muy cerca de donde ahora se alza la casa. La madre se cayó por la pendiente y se rompió el cuello. La niña permaneció junto a la madre y murió de frío y de hambre. Al haber muerto en momentos distintos, se encontraban espiritualmente alejadas. La niña regresaba a la casa en busca de su madre, porque todo había ocurrido en aquel lugar. Transmití a la pareja el mensaje y ellos me habían hecho llegar una fotografía de las huellas. Les aconsejamos, y nosotros hicimos lo mismo, que celebraran una fiesta para las dos, para intentar unir sus espíritus en un mismo lugar, en el mundo espiritual. Queríamos que estuvieran unidas. Después de aquello, la casa dejó de estar hechizada. Tal y como nos muestran los Sabin y Marilyn Johnson, abundan los testimonios que demuestran un contacto con el más allá. Pero en Occidente, donde impera la ciencia y la religión y un sentido común tremendamente obstinado, la reacción espontánea es burlarse de estas historias, sobre todo si se es científico. La muerte es el golpe más duro al que se enfrenta una persona. Una experiencia aterradora, el final de uno mismo o de un ser querido. Las personas la niegan, así que hay una tremenda negación de la muerte. Existe lo que yo llamo la tentación trascendental, el anhelo del alma por superarse y comunicarse con los muertos. Pero no pasan de ser meras anécdotas. Hay relatos psicológicos o subjetivos. Las personas pueden pensar que vieron algo, pero ¿lo vieron realmente? ¿Son experiencias verídicas? ¿Son verdaderas? ¿O responden a una íntima necesidad psicológica? Probablemente sea esta última la explicación más plausible. Sin embargo, no todos los científicos se manifiestan de manera tan radical. El doctor Richard Olson de la Universidad de Carolina del Norte encabezó un equipo de investigadores que llevaron a cabo un estudio con viudos y viudas tras el fallecimiento de sus cónyuges. La mitad, o casi un 67%, afirman haber sentido la presencia del cónyuge. Algunos captaron su presencia, otros llegaron a hablar con él, otros le vieron. Otros sintieron una presencia física. Ninguno se lo contó a su médico. Muy pocos lo mencionaron a sus familiares. Uno de los rasgos más interesantes que hemos encontrado es que cuando se produce la muerte de una persona significativa, ya sea el marido, la esposa, los hijos, alguien con quien existe un vínculo afectivo, un vínculo íntimo especial, cuando se dan estas condiciones, los individuos suelen, sobre todo en estados de sueño, en estados de alteración, suelen recibir información a distancia. Ahora sabemos que está en relación con el hemisferio derecho, con la manera en que dicho hemisferio detecta la información espacial y su respuesta ante las emociones.
Tiene mucho que ver con el vínculo. Solo funciona con personas con las que existe un fuerte vínculo emocional. Los científicos como el Dr. Persinger, que han explorado la comunicación entre los que están a punto de morir y sus seres queridos, se resisten a reconocer la posibilidad de que el alma sobreviva después de la muerte. Precisamente es esa presunción la que constituye la esencia del estudio llevado a cabo por el parapsicólogo Boyce Beatty. Vivo en Connecticut y cuando la gente acude a la Universidad de Yale o a la Universidad de Connecticut y cuentan que tienen un fantasma en casa, que están aterrados y no saben a quién dirigirse, les ponen en contacto conmigo. Yo trabajo con otras personas, normalmente con médiums o clarividentes, a veces con psicólogos clínicos, quizá con algún parapsicólogo. Investigamos, eliminamos las alternativas válidas. ¿La persona sufre algún trastorno psicológico? ¿Está en sus cabales? Y si no encontramos ninguna explicación racional, llegamos a la conclusión de que es el espíritu de un difunto ser humano. Ponemos en práctica lo que denominamos el rescate sobrenatural. Aconsejamos a los muertos, hablamos con ellos, nos comunicamos. Les hacemos ver que no están en un cuerpo físico. Les ayudamos a pasar al más allá. Muchas personas, incluso aquellas que aceptan algún tipo de vida después de la muerte, se mostrarán escépticas al respecto. Beatty nos pidió que nos aproximáramos al llamado rescate sobrenatural desde la otra orilla. Partiendo de los resultados, a partir de las muchas personas que sufrieron un trastorno inexplicable, como es el caso de Billy Loren McCauley. Le dije a Lori, viene hacia mí. No sé lo que es, pero viene hacia mí. Estaba petrificado, sudaba intensamente. De repente sentí algo en mi espalda. No era una sensación física, pero sabía que tenía algo encima. Nos trasladamos a la casa en 1985 y al poco tiempo empezaron a ocurrir cosas de manera esporádica. Luces que se encienden y se apagan sin explicación lógica, voces en la casa que no eran las de nuestros hijos, risas y llantos que no eran los nuestros. Objetos que se movían ante nosotros. Ocurría muy esporádicamente, sin indicación clara de que la casa estuviera hechizada. Intentaba no pensar en ello. No era posible, no era posible. El origen debía ser humano. Tenía que ser el hijo de un vecino, un adolescente, alguien que molestaba a mi esposa. Hasta una noche en que trabajé en segundo turno y regresé a casa cuando todos dormían. Saqué al perro al jardín y de repente surgió una luz de la tierra. Medía casi 2 metros de alto por 1 metro de ancho y emanaba directamente del césped. Mi perro se acercó a ella y empezó a gruñir enfurecido. Agarré al perro y volví a entrar. Mientras cerraba la puerta, oí como mi hijo, que estaba arriba en su dormitorio, sufría una pesadilla. Las padece a menudo. Decidí despertarle y le coloqué junto a mi esposa en nuestra cama. Volví a subir, me desnudé y me metí en la cama de Jeffrey. Cuando estaba tumbado, sentí por primera vez una presencia. Encima del armario, me miraba. Me incorporé. Estaba oscuro. La habitación estaba a oscuras, pero sabía que había algo observándome. Recuerdo que no sentí miedo, pero sí una gran confusión. No entendía qué hacía yo metido en la cama de Jeffrey. Primero, al principio, era mi amigo. Pero luego, después, cuando escuché lo que decían mis padres, trató de asustarme, hasta que una noche empezó a fastidiarme armando un gran escándalo en nuestro dormitorio. Estábamos durmiendo juntos en la misma cama, y fue entonces cuando salió del armario y nos asustó. Empezó a tirar de nuestras mantas, logrando asustarnos a mi hermano y a mí.
Fue entonces cuando concluí que en nuestra casa había una aparición, un fantasma o algún tipo de espíritu, y que aquello estaba afectando a mi familia. Bill Macaulay leyó en el Hartford Courant un artículo sobre Boyce Beatty y decidió llamarle. Antes de prescribir el remedio, Boyce diagnosticó que quien les molestaba era un verdadero fantasma. En nuestro caso, lo solucionamos exorcizando levemente la casa. Boyce Beatty pronunció una oración por los muertos y eso propició el alejamiento de los espíritus fuera de la casa. En muchos de estos casos se trata de espíritus. Hay que ayudarles a alcanzar la luz. Lo que suele ocurrir en estos casos es que un ser humano, que el espíritu del difunto, confinado en la tierra, se encuentre muy confuso, no entienda que carece de naturaleza humana, pero tampoco ha pasado al más allá, a la luz. Así que aquella noche pronuncié una oración dirigida al espíritu de cualquier ser humano difunto que no hubiera alcanzado la luz, que estuviera confinado en la tierra. A raíz de su experiencia, los Macaulay han promovido el grupo de autoayuda Víctimas de los Fenómenos Paranormales. Algunos budistas creen que si después de morir no alcanzamos la luz, seguimos sufriendo confinados en la tierra, incapaces de encontrar nuestro camino hacia la próxima reencarnación. Otras culturas defienden conceptos similares, expresados con otras palabras. El testimonio de los Sabin, de Marilyn Johnson, de los Macaulay, apuntan la posibilidad de que el consciente se perpetúe más allá de la muerte física y pueda afectar nuestra vida consolándonos o aterrándonos. And frightening. Vida después de la vida. La expedición científica de Tom Harpur. Nadie sale de aquí con vida. Trabajaba en el norte cuando mi abuela, a la que estaba muy unido, enfermó. Una mañana me levanté antes del amanecer para apagar la televisión y la vi de pie,
en la puerta del dormitorio. Tenía muy mal aspecto, enfermizo, pero alegre a la vez. El teléfono despertó a mi esposa. Por eso supe que no soñaba, que estaba despierto. Le dije que llamaban para comunicarnos que la abuela murió. Y así fue. Una noche de hace 3 años, sobre las 5:30 de la madrugada, mientras trabajaba en el turno de noche, un trabajo bastante apacible por lo general, me encontraba en el nivel 3 cuando oí un golpe en la ventanilla de un coche. Al acercarme para ver qué ocurría, vi a un tipo que huía con un maletín bajo el brazo. Le grité para que se parara y fui hacia él. Se dio la vuelta y me disparó. Tumbado en el suelo supe que me moría. Entré en un túnel de luz y me alejaba de mi cuerpo, del mundo. Mi padre murió hace 10 años, cuando tenía 76. Estaba en una residencia. La última vez que le vi, me contó que aquella mañana entró en su habitación y vio a su esposa, mi madre, fallecida con antelación, al lado de la ventana. De improviso, aquella noche dejó de respirar. Creyó que era una indicación de que su fin había llegado y que mi madre vino para decirle que ya era hora de que se reuniera con ella. Yo creo que aquello era lo que significaba. Es lo que muchos pensarían, considerando la avalancha de reivindicaciones que nos inundan hoy día, tales como: en mi vida anterior fui la reina de Saba, Jesús se apoya en mi hombro todas las tardes, mi bisabuelo era duende y soy el único que se comunica con él. Dentro de toda esta maraña, los investigadores serios tratan de descifrar la verdad. Investigadores como Tom Harper, teólogo, renombrado periodista y principal comentarista canadiense sobre temas espirituales y éticos. También es autor de varios bestsellers, entre ellos Vida después de la vida. Cuando investigaba para mi libro, me encontré con muchas historias, incluidas las 3 que acabamos de ver. Algunas eran tan disparatadas que bastaban unas palabras de agradecimiento. Pero otras, muchas otras, como estas 3, provenían de personas normales y razonables, incluso sin fe. Personas sin intereses personales, que solían coartarse por miedo a que les tomaran por locos. Está claro que algo les ocurrió en presencia de la muerte, y ellos creen que fue algo sobrenatural. Hay personas que han llevado la cuestión un paso más lejos. Personas que creen, o al menos esperan, poder evadir la muerte y, en cierto sentido, elegir su vida futura. Hombres y mujeres que pagan grandes cantidades de dinero a instituciones como la Sociedad Americana de Criología para que congelen sus cadáveres con la esperanza de ser resucitados en el futuro. El mínimo fondo recomendable asciende a $125.000. Suspensión de la cabeza con una tecnología avanzada, unos $45.000. Si solo quiere que sobreviva el cerebro, hay una oferta de $15.000. No, no es una visión de unas nubes celestiales.
Es el nitrógeno utilizado en la conservación criológica. Están viendo el cadáver de un hombre de 50 años que acaba de fallecer de un cáncer de colon. Alrededor se encuentra el equipo médico de la Sociedad Americana de Criología, con los que contrató que le congelaran aquí, en su salón de estar. Alertados por teléfono celular, han llegado momentos después de su fallecimiento para iniciar el proceso de conservación criológica. Lo interesante de la criología es que en cierta forma descendemos de los egipcios y ellos creían en la inmortalidad física. Cuidaban el cuerpo porque llegaría a reanimarse en un tiempo futuro. A pesar de que sus técnicas eran muy distintas, muy diferentes de las que ahora utilizamos, creemos que estaban en lo cierto. Puede que nosotros también. La criología en el mundo occidental, en Estados Unidos, comenzó en 1964 con la publicación del libro Perspectivas de la Inmortalidad. En ese libro, el profesor Ettinger sugirió que las personas podían congelarse en el momento de su defunción, ser mantenidas en ese estado durante algún tiempo para más tarde revivirlas. Vemos que están empaquetando en hielo al paciente como parte del proceso de enfriamiento. En este primer momento se le oxigena, se le inyectan anticoagulantes, antioxidantes y otras drogas. Su temperatura y sus gases sanguíneos se controlan constantemente. Gradualmente se le extrae la sangre, que se sustituirá por líquidos refrigerantes. ¿La criología es antinatural? Hay que tener en cuenta que siempre somos antinaturales. Somos antinaturales cuando tomamos un avión para atravesar el país, cuando vamos a ver una película, cuando tenemos una gripe y tomamos antibióticos, cuando nos subimos al coche. Así que, ¿la criología es el último paso antinatural? ¿O es el siguiente paso lógico en la evolución del hombre al superhombre, del mortal al inmortal? Después de este primer tratamiento, el paciente es transportado en ambulancia a uno de los establecimientos de la sociedad. Durante una semana se le baja gradualmente la temperatura al paciente y se le introduce en unos tanques y cámaras refrigeradoras llenas de nitrógeno. Después, se le extraerá toda su sangre, que será sustituida por una combinación de líquidos refrigerantes clínicamente tratados. Finalmente, encerrado en un cilindro, se le situará en su lugar definitivo, que es una cámara al vacío, colocada bajo tierra hasta el día en que regrese a la vida. Allí no estará a solas. La cámara tiene capacidad para almacenar 4 cadáveres y 2 cabezas. La pregunta habitual es, ¿para cuándo? Si firmo un contrato de suspensión con usted, ¿cuánto tardaré en volver? ¿50, 20 años? ¿Puede especificar el número de años que tardaré en volver? Y nuestra respuesta es que no lo sabemos. La mayoría quiere volver lo antes posible. Sin embargo, prefiero no salirme por la tangente respecto a la pregunta de ¿cuándo puedo regresar? Así que tengo que contestar, la verdad es que no lo sé. Solemos hacer la misma pregunta a nuestros pacientes. ¿Cuánto tiempo cree que tardará en salir del tanque? Las respuestas suelen estar entre los 50 y 100 años. A veces nos preguntan que dónde está el yo, el alma, durante el periodo que están en suspensión. Es la dualidad del cuerpo y la mente. Y si así fuera, ¿cuál es la naturaleza de esa otra cosa? Esa otra entidad que unos llaman la mente y otros el alma. No conocemos la respuesta. Pero sí sabemos que la única posibilidad de regresar con el mismo cuerpo es la suspensión, la congelación, la criología.
Siempre creí en la reencarnación. Yo creo que cuando te mueres se acabó, te conviertes en polvo. Como católico, tengo que creer en una vida en el más allá. En el momento de la muerte desaparece la conciencia. ¿La conciencia? Se acabó la diversión. Tendré que experimentarlo por mí mismo. Así estaré preparado. Cuando muera, no creo que pase nada. Cuando el cuerpo muere, se acabó. Me muero. Mi cuerpo está muerto, pero mi alma, mi pensamiento, mi espíritu no cesan de existir. Sí, creo que hay una vida más allá. Es una forma de acallar nuestra inseguridad. Confiamos en que exista algo más, que la vida no acabe, que la muerte no sea el final, pero soy incapaz de imaginar cómo será. ¿El cielo y el infierno? No, esto ya es el paraíso y el infierno. No creo en el más allá, no. Respecto a dónde iremos, no lo sé, no tengo idea, pero sí creo en una existencia distinta a lo que ahora vemos y sentimos. Hay perspectivas muy diferentes respecto a la muerte. Escuchemos a Thomas Flynn, catedrático de filosofía de la Universidad de Emory y sacerdote jesuita. El concepto de la inmortalidad está firmemente ligado al concepto de creación. En otras palabras, si uno vive en un universo que en cierto sentido es un regalo, uno no debería pensar que es un regalo a perpetuidad. La esperanza del ser humano, sus aspiraciones, todas esas cosas, al encontrarse con un callejón sin salida, con un muro o un abismo, se ven enormemente defraudadas. Sin embargo, hay otras personas que creen recibir un regalo durante un breve periodo de tiempo. Es un préstamo, como si dijéramos. Luego regresamos a la naturaleza. Esa es una forma de enfocarlo. Yo lo veo en el contexto del poder del espíritu humano, la profundidad del deseo humano y la esperanza. Así parecerá que lo que intentan darme, un regalo a plazo o un préstamo, es casi una broma de mal gusto. La lucha del hombre contra la muerte no es competencia exclusiva de los filósofos. Investigadores y artistas de todas las épocas han combatido sin descanso para expresar sus esperanzas y miedos respecto a esta cuestión fundamental. Es evidente que Shakespeare tenía mucho que decir al respecto. Estos actores ensayan una de sus más poderosas afirmaciones. En el acto 3 de Medida por Medida, Claudio solo conseguirá salvarse si su hermana Isabel accede a entregar su virginidad al duque. Al principio, horrorizado por la vileza del duque, insiste en que está dispuesto a morir, pero pronto recapacita. La muerte es algo espantoso. Y vivir en la vergüenza algo odioso. Morir y marchar no sabemos a dónde. Yacer en frío encierro y pudrirte. El sensible y cálido movimiento se convierte en un amasijo de tierra. Y el delicioso espíritu, bañándose en turbulentas inundaciones o residiendo en escalofriantes regiones de espeso hielo. Ser prisionero en ciegos vientos, soplar con constante violencia alrededor del mundo a la deriva, o ser el peor de los peores de aquellos que el pensamiento incierto imagina hollando, es demasiado horrible. La más extraña y aborrecible vida terrena que la vejez, el dolor, la penuria y la prisión son capaces de proporcionar, resultan ser paraíso frente al temor a la muerte. Dulce hermana, déjame vivir. Dulce hermana, déjame vivir. Children, on the other hand, often get a good laugh out of the idea of death.
stuff, your eyes falling, your feet run out, your brain comes tumbling down, down. The worms crawl in, the worms crawl out, hurrah, hurrah. The worms play pinnacle on your snout, hurrah, hurrah. Your stomach turns a pukey green, the pus is up like margarine, your brain comes tumbling down. ¿Puede estudiarse la experiencia en el umbral de la muerte de manera legítima y racional? Es un tema que podría llegar a admitirse en las instituciones académicas como un estudio serio de investigación. Mi respuesta es absolutamente afirmativa. Ese fue el hombre que con este libro inició todo el dilema, el conocido psiquiatra Raymond Moody, que en 1975 publicó la primera investigación en profundidad sobre el tema, titulada Vida después de la vida. Al parecer, todas las experiencias coinciden, a juzgar por los testimonios, en que se producen en el umbral de la muerte. La sensación de abandono del cuerpo físico, de ascensión, para luego mirar hacia abajo y ver su propio cuerpo en la sala de operaciones, y al médico que intenta resucitarles. Al cabo de un rato, cuando se dan cuenta, aunque siguen disfrutando de una percepción muy aguda, nadie los ve ni los escucha. Así que se dan cuenta de que aquello es lo que llamamos muerte. La innovadora investigación de Raymond Moody sobre las experiencias en el umbral de la muerte dio lugar a una avalancha de testimonios personales relacionados con el exótico fenómeno. Eso atrajo la atención de académicos muy serios como el Dr. Ken Rain, considerado hoy día como el principal investigador en ese campo. Cuando comencé a investigar, estaba abierto a la posibilidad de que estas experiencias sucedieran, pero quería averiguar por mí mismo si de verdad eran ciertas. Recuerdo la primera vez que hablé con una persona que había tenido una experiencia de este tipo. Fue la segunda persona que entrevisté en el Hospital Hartford. Había estado próxima a morir a consecuencia del asma. Describía cosas muy parecidas a testimonios que aparecen en el libro de Raymond Moody. Recuerdo que estaba entusiasmado al oírlo de primera mano. Aquella fue una experiencia que se repitió una y otra vez en el curso de mi investigación. No creo que hubiera ningún caso que me convenciera o que me hiciera pensar que de verdad aquello era cierto. Al principio estaba abierto, pero al oír tantos casos, al acumular tantas pruebas, me fui convenciendo de que fuera lo que fuera aquel fenómeno, las personas habían pasado por aquella experiencia. Claro que existen otros científicos que han analizado las experiencias en el umbral de la muerte y mantienen que la explicación es enteramente mecánica. Por ejemplo, el Dr. Paul Kurtz, presidente del Comité para la Investigación Científica de Experiencias Paranormales. Las experiencias en el umbral de la muerte son muy elocuentes para las personas que las tuvieron, pero no creo que sean prueba suficiente de que exista el más allá o de que la gente pase al otro lado. Se trata básicamente de la imaginación humana en acción. Una de las dificultades de la experiencia en el umbral de la muerte es que ocurre en muchas circunstancias distintas. Uno no está siempre a punto de morir. El rasgo común probablemente sea que hay unos fogonazos sin orden ni concierto en el cerebro, incontrolados, que van de un lado a otro y según el lugar del cerebro donde se produzcan, la experiencia será diferente. Una ligera falta de oxígeno durante un lapso de tiempo lo bastante largo afecta a las zonas del cerebro que dependen de la arteria cervical posterior, que son aquellas zonas del cerebro cuya función es producir las mismas experiencias que acontecen en el umbral de la muerte. La falta de oxígeno provoca este tipo de experiencias. Pueden darse explicaciones naturalistas, psicológicas y fisiológicas al fenómeno, sin dar por sentado que hay vida después de la muerte. Eso es una cuestión de fe.
Finalmente, hay científicos que encuentran que ambas posturas tienen su parte de razón. No me satisfacen muchas de las posturas escépticas porque las encuentro demasiado simplistas. Ignoran muchos de los datos que no logran explicar. Muchos de los planteamientos escépticos tampoco llegan a tratar los profundos cambios de personalidad que se producen tras esas experiencias. Ninguna de esas experiencias prueban que exista el más allá. Son experiencias que se producen al morir. Por otro lado, la sensación de un aumento de percepción al morir es claramente una prueba indirecta de que existe algún tipo de vida después de la muerte. Una de las cosas que sí hemos averiguado es que la fundamentación, la esencia de los estudios de la vida después de la muerte, es sin duda la experiencia en el umbral de la muerte. En el próximo y último programa continuaremos revisando los razonamientos que rodean a este fenómeno. Como hemos visto, hay muchas otras teorías a considerar, científicas, religiosas, históricas, otras experiencias paranormales, los sueños, etc. En el 10º episodio llegaremos a una conclusión.